Pasaron muchas cosas, muchas personas, muchos años antes de volver a ver a esa persona que en antaño había sido tan importante para mí. No puedo decir que no la había visto antes, pues confieso que muchas noches soñé con esa persona, que me había hecho tan feliz como infeliz, en el tiempo y espacio que compartimos. Soñé muchas veces con aquel ser que me había parecido tan inhumano y perfecto, tan pasional y cruel, tan amable y odiable, y en cada uno de mis sueños, su voz y su cuerpo no cambiaba nada, pero por alguna razón su ser onírico parecía mucho más cálido que el ser original, y eso a veces me provocaba melancolía y ganas de volver a llamarle, de preguntarle cómo estaba, qué había pasado con su vida. Por fortuna jamás lo hice, porque sé que de haberle llamado no podría dejar de hacerlo, y todo el esfuerzo que había hecho por sacar a esa persona de mi vida habría sido en vano. Algunas veces serían para decirle cuánto le extrañaba, cuánto añoraba aquella hermosa sonrisa, aquellos ojos en los que solía perderme, cuántos detalles pequeños recordaba de nosotros, detalle que me había hecho quedarme o irme en algunos momentos de nuestra turbia relación. Pero otra sería para reclamar el porqué de las cosas, por qué me había mentido, por qué me había lastimado tanto, por qué me dejó así. No tenía sentido preguntar las mismas cosas que ya tantas veces en antaño había preguntado sin obtener respuesta alguna. No tenía caso volver al mismo sitio del que me había costado tanto trabajo huir. Lo odiaba, odiaba a esa persona que me había hecho dudar tanto de mí, del amor, de que una relación podía ser duradera, que me había hecho dudar incluso de mi dignidad. Cada vez que recordaba nuestra historia, terminaba maldiciendo el día que se cruzó por mi camino y juraba que si un día la veía caminando frente a mí, sería la persona más cruel con ese ser, y quizás no contendría toda la sarta de maldiciones que aún guardaba mi corazón. Siempre lo pensé así, siempre visualicé así el encuentro. No importaba si en mi imaginación tomábamos una taza de café o nos encontrábamos en una reunión casual. Todo terminaba en una gran tertulia iniciada por mí, donde descargaba todo mi odio, aún vivo y ardiente. Siempre pensé eso, hasta el día que pasó y volví a cruzarme con esos ojos. Incluso antes de que nuestras miradas chocaran, yo ya había vislumbrado su silueta. Era cómico. ¿Cómo es que después de tantos años aún podía distinguir esa figura y esa forma de caminar entre la muchedumbre? Pero lo hice. Vi cómo caminaba hacia mí y vi cómo también pudo distinguirme entre el cúmulo de gente. Por algunos segundos dudé si era o no. Entonces lo tuve de frente y sentí que ya no era odio, tampoco amor. Era incluso un poco de alegría por saber que aquella persona seguía viva. Nos orillamos un poco para platicar brevemente de nuestras vidas actuales. Ninguno de los dos tocó el tema del pasado. No sentí aquella rabia que pensé que tendría, y afortunadamente tampoco esas ganas locas de robar un beso suyo.
No sentía nada, ya no había nada, y de repente sentí como si un peso cayera de mis hombros. Entonces nos despedimos. Sentí nuevamente el contacto de su cuerpo contra el mío, sus brazos sobre mí y su mejilla acariciando la mía. Incluso estuve mucho más cerca de sus labios de lo que pensé que podría soportarlo. Pero nada de ello movía algún sentimiento fuerte dentro de mí. Nos despedimos nuevamente y cada uno le dio la espalda al otro. No sé si después de ello aún me miró mientras yo caminaba al lado contrario sin rumbo. Solo sé que yo no sentí la necesidad de hacerlo. Caminé tranquilamente a mi destino y llegué a casa sin sobresalto alguno. Entonces, después de muchas horas, lo entendí. Lo había logrado. Había por fin superado a aquella persona. Pasé años pensando que superar a alguien era odiarlo, porque el odio es opuesto al amor. Pero lo cierto es que no. El odio es el amor, pero vuelto en negativo. Sin embargo, el sentimiento y la intensidad sigue siendo el mismo, de forma que esa persona aún te importa y aún sientes mucho por ella. No, lo contrario al amor es el olvido, la indiferencia, pues después de sentir todo termina sin sentir nada. Eso es el verdadero sentimiento contrario al amor, el olvido. Hoy lo sé y me siento feliz de que ese olvido haya llegado a mí. Y ahora que pueda ser totalmente libre de empezar a conocer nuevas personas y quizá, tan solo quizá, pueda volver a amar, sin resentimientos ni cargas del pasado. No me interesa que al escuchar mi historia pienses en si soy hombre o mujer, porque sé que esto no es una cosa de géneros, sino de emociones y sentimientos. Te deseo a ti que me escuchas y que quizás te identifiques un poco con mi historia, que el olvido también llegue pronto a tu vida. Hasta pronto. Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia fue creada por Vampel. Gracias por darle voz al silencio. Esto es Eco Escondido.